realmente es un desafío y les quiero compartir un poquito lo que estaba compartiendo el pastor hace un rato. Esto no se lo había contado. En el año 97, hace bastante, había una profeta que había ido a la iglesia donde íbamos nosotros, nos congregamos, y había llamado a uno de los hijos del pastor, chiquitito, tendría 8 o 9 años, y le dijo: vos vas a estar misionando en el Amazonas. Y miró hacia la congregación y dijo: te acaban de salir hermanos que van a estar de misioneros en el Amazonas. Yo estaba colaborando por atrás en la iglesia y yo dije para mis adentros: yo ni loco. Resulta que cuando, esto me acordé cuando estábamos en el Amazonas, hace 3 años, van a ser 3 años, digo, al final las profecías se cumplen. Porque además de que yo los primeros meses que estábamos así, por el clima tropical y todo eso, la pasé mal. Ya estaba pensando en volverme y me preguntaba: ¿qué hago yo acá? Era así mi pensamiento. Realmente el diablo no quería que me quedara, que nos quedáramos. Ella estaba normal, como si estuviese en un verano acá de Buenos Aires. Pero yo lo sufrí. No podía comer nada. Me agarraba el sol, un rayo de sol, y sentía como agujas en la espalda, unos dolores, manchas me salían por todo el cuerpo. De repente todo mi organismo se desestabilizó. No tenía ningún tipo de enfermedades acá, ya se me aparecieron, era hipertenso, problemas del corazón, alergias, a todo. No podía comer nada, no podía tomar nada, excepto agua, y de vez en cuando una Coca-Cola bien helada. La pasé mal. Había una época que salía fuera de la casa, agarraba los rayos del sol y volvía corriendo. Me metía a la habitación, al baño, pegando una ducha de agua fría. Por la duda, calefacción no existe. No hay agua caliente. Se calienta sola. Y al aire acondicionado, hasta que mi cuerpo se estabilizaba de vuelta. Tuve 6 meses. Me conocía todos los médicos de los hospitales, de un hospital especial ahí, un hospital regional, donde los pacientes entran caminando y salen por los pies para adelante. Pero gracias a Dios me hice amigos, hay médicos que estuvieron acá en Argentina y iban a consultar todo lo que me estaba pasando. Todo lo que me dijo, dice: mira, vos venís de Buenos Aires, donde tenés 2 meses de calor normal, y acá tenés todo el año, esto es clima tropical, y hay organismos, cuerpos que no soportan más de 3 meses están en ese lugar. Muchos se tienen que volver. Otros a menos que soporten ese cambio, y te puede llevar de 3 meses a 1 año. Ese estado. Te puedes enfermar peor, o tal vez rápidamente se te pasa. Y realmente, en ese tiempo, mi esposa siempre fue más espiritual que yo. En ese tiempo oraba por inercia nada más. Oraba por una cuestión religiosa prácticamente, porque ni yo creía lo que estaba orando. Hasta que un día ella me dice: mira, acá no pasa por la oración que haga yo por vos, o sino la autoridad que tomes sobre el tema. Y realmente fue así. El Señor me despertaba a las 3 o a las 4 de la mañana, todos los días. Después de haber cerrado el negocio, que cerrábamos a las 12:30, 1 de la mañana, porque la idea primera fue: vamos a hacer dinero para solventar nuestra estadía en ese lugar. Pero el Señor nos hizo eso. Entonces me empecé a levantar todos los días. Y si no me levantaba, no podía dormir, porque el Señor quería que yo me levantara y fuera a orar.
y empezar a tomar autoridad sobre lo que estaba pasando. Y fueron así, empecé a orar, tomar autoridad de que todo lo que me estaba pasando no provenía de Dios, era ilegal en mi cuerpo, porque no era de Dios el estar enfermo. Si yo antes estaba sano, trabajando a full, la forma que estaba trabajando acá en Buenos Aires, ni siquiera me agarraba el resfriado, y eso que trabajaba en la calle. Así que empecé a orar todas esas madrugadas. Que de paso ya me quedaba levantado para ir a hacer las compras para el negocio que tenía a las 6 de la mañana. Y así de a poco, cuando mi esposa en ese año viene para acá a Argentina, yo me quedo allá porque no podíamos dejar el negocio solo. Me dedicaba prácticamente nada al ministerio. Empecé a notar las mejorías. De repente me sentía bien y digo, voy a probar de comer un ceviche. Que desde que había llegado a ese lugar tenía ganas de comerlo y no podía hacerlo. No podía comer pollo, no podía comer pescado, no podía comer ningún tipo de frutas. Así que el Señor me levantó de ese momento que estaba pasando y todas las enfermedades desaparecieron. Yo parecía el doctor Chapatín con esa bolsita de remedios y tenía uno para cada hora. Para la presión, para la alergia, para los dolores, para todo. Hasta que desapareció totalmente todas esas enfermedades. Y el negocio que teníamos, adivinen qué pasó. Quebró. Así es. El dinero que habíamos llevado se nos había acabado en ese negocio. Entonces, en realidad el Señor no nos mandó para eso, al menos a mí. A ella iba con una idea fija. Era la de tu llamado misioneros. Y realmente, cuando empezamos a trabajar los dos, dije, vamos, ahora sí te sigo, vamos juntos, a todo lugar. Y empezamos a andar y a caminar por fe. El dinero se nos había acabado, ya no teníamos en qué apoyarnos. Y ahí empezamos. Y el Señor nos empezó a respaldar. Esa foto que ustedes vieron está a una hora del lugar donde nosotros vivimos. Hay 8 kilómetros de camino de tierra. Nosotros llegamos hasta ahí. Hay un servicio de transporte allá que es muy particular. De la primera vez que yo lo vi cuando llegamos ahí. Motocarro. No sé si alguno... No había ninguna foto, ¿no? De los motocarros. Ah, está ahí. Bueno, después lo vamos a explicar. Son motos preparadas para llevar pasajeros. Una rueda adelante, dos atrás, puede ir dos personas sentadas atrás. Es interesante. Es un medio de transporte común. 8 kilómetros de tierra. Un día, nosotros llegamos 3 veces a la semana a ese lugar. Un día estamos allá en el fondo de la comunidad esta, se larga a llover, que es normal, todos los días llueve. Y no son así 3 gotitas. Llueve como cuando acá que llueve y se inunda todo. De esa manera llueve allá. Cuando llueve de esa manera no tenés medio de transporte para salir de la comunidad. Y digo, bueno, estaba oscureciendo, vamos a caminar. Vamos caminando hasta la pista o la ruta que pasa por cerca del aeropuerto. Nos fuimos caminando. Haciendo barro, yo estaba bien calzado, ella estaba con una sojota nada más. Ella sufrió muchísimo porque cuando llegamos a que pudimos tomar el colectivo, le dolía todo, le temblaban las piernas. Pero cuando estábamos caminando, digo, mi amor, vamos a empezar a orar por una movilidad. Que sea un jeep, acá hay muchos, 4x4 o una camioneta. Oramos 2 o 3 veces sobre el tema y ya lo dejamos en manos de Dios. A los 3 meses nos bendicen por una camioneta 4x4 marca Jeep. Dios realmente nos sorprendió y nos sorprende cada día. Cada día, o sea, nosotros estamos caminando por fe en ese lugar. Muchas veces el dinero no nos alcanza y yo especialmente me gusta caminar y camino varias cuadras para no gastar.
en movilidad. Pero lo estamos haciendo con gusto, porque hay una cosa. Yo al principio me preguntaba qué hacemos acá, y hoy lo veo y digo, Dios realmente nos mandó acá y estamos porque Él quiso que estemos acá, en ese lugar. Y porque cada día vemos su mano. El día de mi cumpleaños, que fue el 4 de enero, un hermano me llama por teléfono y me dice, no vas a salir. Digo, mira, dentro de 1 hora y media me tengo que ir. Me dice, no te vayas, yo quiero ir a saludarte personalmente. Al rato tocan el timbre, salgo de la casa. Yo salgo, lo voy a saludar, está feliz cumpleaños. Estaba con su esposa, un hermano. Me dice, te queríamos traer personalmente este regalo, una moto. Dice, porque sabemos que para salir con la camioneta es costoso, y con la moto te cargan, dice, 5 soles, que serían 7 o 8 pesos, más o menos, andas toda la semana. Y realmente Dios nos bendice. Actualmente estamos construyendo una iglesia en esa comunidad de Santo Tomás. Hay un hermano que compró los terrenos donde ya antes se estaba dando los alimentos a los niños, se predicaba la palabra. Resulta que ahora él quería que se construyera algo. Hizo una donación de una fuerte suma de dinero para que se construya la iglesia en ese lugar. El hecho de que nosotros estemos trabajando en ese lugar, la gente, o sea, ganamos la confianza de la gente, y la gracia que Dios puso sobre nosotros realmente nos bendijo aún más. Y nos ven de lejos, nos dicen, hola pastor, y yo soy un desastre para ver las caras, encima son todos parecidos. Son el 90% de la ciudad de Iquitos son nativos. Me ven a mí así, o sea, rubio, colorado, más bien colorado, sí, y me dicen mister, o me hablan en inglés, porque allá la mayoría de los misioneros, yo diría casi todos, son norteamericanos. No hay esa carga del latinoamericano ir a ser misionero en esa zona. Acá antes, yo cuando estábamos estudiando en el Instituto Bíblico, hacíamos teatro sobre misiones, y todos querían ir a Cancún, se preparaban su show, sus masas para ir a Cancún de misioneros. Y realmente Dios necesita en esos lugares. Aparte, nosotros como argentinos tenemos una ventaja, hablamos el mismo idioma, por lo tanto llegamos más fácil a las comunidades que son duros, tienen una cultura distinta a la nuestra. Hablamos el mismo idioma, pero culturalmente somos diferentes. En esa zona la mayoría tiene un atraso cultural, un atraso tecnológico también, porque es una zona media olvidada del gobierno central. A ellos les interesa que los impuestos que salen de ahí les lleguen a las arcas después, muy poco. Y los políticos, como la mayoría son acusados de corruptos, el dinero que le mandan para hacer obras no lo utilizan y lo tienen que devolver completo. Pero ahí estamos trabajando. Y yo sé que, así como yo en ese momento dije, al Amazonas es para locos, y yo creo que, digo, bendita locura, ¿no? Estamos en el lugar donde Dios nos envió, porque estamos viendo la mano de Dios. Si nosotros íbamos solamente por una emoción, seguramente no estaríamos recibiendo la bendición que tenemos. Aunque, como nosotros recibimos bendiciones, mucha gente que no le gusta, ¿sí? Como en todos lados. Pero realmente la bendición de Dios cae y viene la bendición y nosotros lo recibimos. Ahora estamos terminando la iglesia, haciendo una iglesia aproximadamente para 600 personas. Hasta ahora van 20 mujeres, pero estamos haciendo una obra para toda esa comunidad. Y sé que personas de la ciudad van a venir aquí,
Aunque muchos ya nos dijeron, cuando empecemos a trabajar van a ir a colaborar con nosotros en ese lugar. Dios es bueno y Dios nos bendice cada día, porque cuando Él te llama, obedece. Porque si no, va a mandar a otro. Va a mandar a otro que también no está preparado. El Señor te va a preparar para ese día. Tal vez digan el Amazonas, ni loco, donde las cucarachas son así de grandes, la cucaracha de la selva. ¿Sí? Yo los vi hace poquito. Digo, ¿y esto qué es? Son cucarachas de la selva. Se ven muy pocas en la ciudad, porque nosotros vivimos en la ciudad, pero ahora que está el río crecido, nosotros abrimos la ventana y vemos el río de que avanzó y está a 10 metros de nuestra puerta. Yo sé que los hermanos que están ahí, que nos han bendecido con un lugar, la cual no tenemos, ni siquiera tenemos que pagar alquiler. Ahí otra vez vemos la mano de Dios. Y ellos dijeron, desde que ellos están hace 14 años, nunca entró el agua a su casa. Llegó hasta cierto nivel y se quedó. Así que Dios nos bendice todos los días de nuestras vidas. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué no recibimos la bendición? Muchas veces hay motivos. No obedecemos, no somos fieles. Y hoy quiero compartir una palabra, no sé cuánto tiempo tengo. Hasta las 12 de la noche lo podemos quedar. ¿Amén? Listo. Bueno, mañana el lunes, bueno, hasta las 11:30. Amén. Bien, vamos a compartir la palabra. En Efesios 1, a partir del versículo 15 al 23. Me van a perdonar porque cuando leo un poquito lento, yo pienso que los Casimiros o los anteojos se me rompieron hace un rato, si me los pongo me queda como a uno que usa anteojos y le pegaron una trompada y quedan los anteojos así cruzados. ¿Sí? Pero Dios te va a dar la Biblia. No, sobre eso. Bien, todos tenemos Efesios 1 a partir del versículo 15. La palabra de Dios dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superveniencia y grandeza de su poder para con vosotros, o para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Acá vemos un poquito la carta que escribe Pablo y nos habla
directamente a nosotros. Y yo le puse el título a esta prédica: nuestra identidad en Cristo Jesús. Amén. Yo voy a hacer un pequeño repaso de todo, pero me voy a detener en una parte, que es al final. Primero vemos la importancia de nuestra fe. Nuestra fe en Jesucristo. No es nuestra fe, nuestra fuerza, no es nuestra fe en lo que tenemos, nuestro trabajo, nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, o sino en quién hemos puesto nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo. Y el amor que tenemos, que el Señor nos pone para con los santos. O sea, con aquel que nosotros tenemos del hermano Cristo, aquel que nosotros hemos predicado, por aquel que vamos a predicar. Nuestras oraciones, por aquel que el Señor nos pone, el Espíritu Santo nos pone en nuestra mente para que estemos orando. No solamente es una tarea de los pastores, es una tarea para todos nosotros, para que cada uno esté orando uno por el otro y haciendo memoria de cada uno de ellos, de cada uno de nuestros hermanos que tal vez están pasando por luchas, por dificultades y por lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Voy a buscar de vuelta el pasaje. Porque quiero ir recordando cada paso. Y dice: para que el Padre de la gloria nos dé a cada uno de nosotros, y eso se lo tenemos que pedir a Dios en cada una de nuestras oraciones, para que nos dé sabiduría de lo alto y revelación del conocimiento de Él. Muchas veces nosotros hablamos de Dios, hablamos de Jesús, pero solamente a oídas, pero no tenemos un conocimiento pleno de lo que es Dios en nuestra vida, lo que hizo Jesús para nosotros y lo que nos dio. Porque muchas veces nosotros decimos: yo tengo vida eterna, gloria a Dios, aleluya, y nos quedamos con eso. Sin embargo, nosotros debemos empezar a buscar a Dios, conocerlo más a Él, para saber que no solamente Él nos dio vida eterna, que nos dio mucho más, nos dio una herencia. Y la herencia es ese disfrutar ese tiempo en la vida eterna, por la eternidad, disfrutar ese lugar que Él nos dio. Y la herencia que Él nos ha regalado, no solamente ahí. Dios nos dijo para que nosotros vivamos este tiempo sobre esta tierra con toda autoridad, para que nada de lo que el enemigo ha preparado para cada uno de nosotros tenga poder. Porque Él nos ha preparado un lugar en los cielos, los lugares celestiales. Pero nosotros tenemos que caminar por este lugar, por esta tierra. No solamente viniendo a la iglesia, calentando una cita. Entonces que no pasa acá esto en esta iglesia. Entonces que, a ver, ¿quiénes vienen solamente los domingos a recibir una oración? Ninguno. Todos son siervos de Dios. Todos están preparados para la batalla. Todos están preparados para salir y ganar almas. Todos están preparados para que aquel que está por la calle, que está perdido y que no sabe a dónde ir, a que ha perdido todas esperanzas, que está pasando por un momento de pruebas, de lucha, por enfermedades, falta de trabajo. Yo creo que hoy en día hay mucha gente que está pasando por ese camino tenebroso, ese camino oscuro, donde no hay esperanza. Y están esperando que cada uno de nosotros llevemos esa palabra de esperanza para que todos procedan al arrepentimiento. Yo sé que no todos van a tener ese privilegio, porque vamos a encontrarnos con corazones endurecidos, con corazones que, por más que nosotros oremos, quebremos, quebrantemos las tinieblas, sabemos que no van a abrir su corazón.
pero por lo menos por aquello que el Señor puso en nuestros corazones para estar orando, que nosotros doblemos rodillas y estemos clamando por ello. Hay una cosa, allí, en la zona donde nosotros estamos, es un lugar de gente de dura servicio. Mucha gente, cuando ven a alguien que está predicando, van a eso hacia otro lado. Esto es una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes en el medio de la selva, donde se llega solamente por avión, o si no, desde Lima, en avión, que tiene un viaje de 1 hora y media. Otro medio es unas 36 horas más o menos al micro, hasta el primer puerto, y después 3 días en barco. Allá le dicen lancha. Tenemos aproximadamente 1 semana de viaje si no disponemos el dinero para viajar en avión. Y hay una diferencia de dinero y la gente, la mayoría es humilde. Hay mucha pobreza en la zona donde estamos nosotros. Aproximadamente la gente pudiente no llega al 10%, el resto trabaja por un sueldito de $300, que nos llegan $200 por mes. Es el sueldo promedio. Hay muchos profesionales que trabajan en la administración pública y esos más o menos están un poquito mejor, que cobrarían más o menos unos $500 por mes. Profesionales hacen un trabajo administrativo. Pero esto no es lo triste. Dicen que Iquitos es la segunda ciudad del mundo donde se practica la pornografía y la prostitución infantil. Las madres mandan a sus hijos a prostituirse porque ellas también eran prostitutas. Cuando ya tienen 12, 13 años, salen a ver si por ahí de repente algún gringo que va por allá, que muchos van a hacer turismo sexual solamente en esa zona, a ver por ahí de repente algún gringo se enamora de ellas y las lleva. Pero lo único que hacen, las dejan embarazadas y los gringos se van. Los gringos le dicen a los norteamericanos o europeos. Y nosotros estamos trabajando en esa zona. La mayoría de los valientes que van allá son norteamericanos. Y por lo general los norteamericanos los mal acostumbraron a las comunidades. Las comunidades, cuando llega un gringo allá, pues le ponen la mano así porque saben que le van a dar algo. Cuando van a predicar, antes de predicar, les llevan algo, les llevan comida, les llevan necesidades básicas que tienen, pero no saben nada, porque no les enseñaron todo. Estamos en un lugar donde tenemos que empezar a enseñarles a lo que es conocer a Dios, de que todo puede venir de Dios. Pero acá yo vengo a hablar a este pueblo, vengo a hablar a esta iglesia de parte de Dios. Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios tiene un gran poder, el gran poder que ha depositado en Jesucristo, resucitándole de entre los muertos. Ese poder de Dios es el poder dunamis, dinamita, que es el Espíritu Santo, que lo levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales juntamente a la diestra del Padre. Acá tenemos, cuando hablamos de ese poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, entre los muertos, tenemos Romanos 8:11. Me gustaría que lo leamos, donde Dios nos hace referencia. 8:11. ¿Lo tenemos? Dice: y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu
que mora ¿en quién? Nosotros. Ese mismo espíritu mora en nosotros. Hoy en día, y esto lo quiero compartir, esta palabra, Romanos 8:11, fue el que me hizo el clic para despertar y decir: lo que yo tengo en este momento, la enfermedad que tenía, no provenía de Dios y que era ilegal en mi cuerpo. Entonces empecé a clamar y declarar que por la llaga de Jesucristo yo había sido sanado hace 2000 años. Por lo tanto, ninguna plaga, ninguna pestilencia, ninguna enfermedad iba a tocar mi cuerpo, y lo que yo estaba sintiendo no provenía de Dios, por lo tanto se tenía que ir de mí. Porque ese mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, resucitándolo, ese mismo espíritu vivifica mi cuerpo. Por lo tanto, si alguno de nosotros estamos pasando por un momento de lucha, de enfermedades, o que el diablo vino y me dijo que tengo un cáncer, que tengo tal o tal enfermedad, lo único que nosotros tenemos que decir: Jesucristo se llevó todas mis enfermedades y toda mi dolencia. Por sus llagas yo he sido curado, porque el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos me ha levantado, me levanta, me sana y me pone un cuerpo al cual la enfermedad no tiene poder. Aún vamos a entrar dentro de poco en la época donde empiezan a aparecer las gripes, las tos, todas esas cosas. Recordemos esta palabra: el Señor me ha hecho libre de toda maldición, me ha limpiado de toda enfermedad, de toda plaga, de toda pestilencia, de toda maldición que era contra mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo lo que le quiero decir? Amén. Seguramente muchas veces ya hablamos sobre esto. Seguramente. Pero realmente Dios nos ha puesto en lugares altos, en lugares de privilegio. Dice que el Padre lo puso a Jesucristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre toda cosa que se nombra. Ahora, vemos en el versículo siguiente que Jesucristo, todo lo que el Padre le dio a Jesucristo, Él lo comparte con cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra que nos hizo coherederos con Cristo. Somos coherederos, o sea que lo que recibió Jesucristo, Él nos dio a cada uno de nosotros. Para que no vivamos diciendo: tengo tal cosa, tengo tal enfermedad. Una vez, un hermano le habla a una persona y dice: hola, ¿cómo estás? Acá ando, tirando. ¿Por qué? No, porque tengo cáncer, le dice. Entonces este hermano le dijo: ¿qué, lo compraste? ¿Compraste esa enfermedad porque la tenés? Dios te ha hecho libre de toda enfermedad. Dios te hace 2000 años en esa cruz. Si realmente crees en Jesucristo, en esa cruz Él ya se llevó todas tus enfermedades. Hasta la última gota. En esa cruz, hasta la última gota, la derramó por cada uno de nosotros, para que todos vivamos en victoria, donde ya el diablo no tenga poder sobre nosotros. Porque el Señor, Dios le puso al Señor sobre todo principado y toda autoridad. En Colosenses 2, 14 y 15, ¿quién se acuerda de esta palabra? ¿Qué es lo que dice en Colosenses? Pero vamos a leer. Colosenses 2, 14 y 15. ¿Todos lo tienen? Todos tienen Biblia, ¿no? ¿Sí? Algunos vez se ríen allá. ¿Sí? Una vez un pastor me dijo: esto es un chiste tan teguero. ¿Sí? Dice: vos si no tiene Biblia, acérquese a un cristiano a ver si le compartes. Es un chiste, ¿no? Dice, la palabra dice así: anulando el acta de los decretos que nos contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Cuando habla de principados, potestades, sabemos que habla justamente de aquello que viene contra nosotros. El diablo no se va a presentar con su tridente, no se va a presentar con sus cuernos, los demonios lo mismo. Ahora les quiero enseñar un poquito de esto, dice, donde los exhibió públicamente. En la época, porque Pablo escribe mucho en términos de esa época. Dice que en esa época los romanos, el ejército romano era el ejército más poderoso de ese momento. Como hoy, de repente, aquel que de repente se le ocurre tocar la oreja a los norteamericanos, que mandan todos sus aviones, todos sus barcos, todos sus misiles. En ese entonces el ejército romano era el ejército más poderoso de esa época. Este ejército, primero que estaban muy bien entrenados, era difícil vencerlos, era el ejército más poderoso de la época. Desde cuando tomaban prisioneros a sus enemigos, los llevaban a la plaza pública y públicamente los exhibían como trofeo de guerra. Pero no solamente eso, sino que agarraban a los soldados, le cortaban los pulgares de ambas manos para que no volvieran a agarrar una espada, y el dedo gordo del pie para que no pudiesen tener fuerza, no pudiesen pararse firmemente en el campo de batalla. Esos hombres ya no servían más para la guerra. No los mataban, pero los dejaban inútiles para portar un arma, para portar una espada, una lanza. Sin este dedo no pueden tener fuerza. Sin el pulgar no pueden tener dedo, no pueden tener fuerza. Acá dice donde Jesucristo, anulando el acta de decreto que nos era contraria, los exhibió públicamente. Él hizo eso con los demonios. Les cortó el pulgar y les cortó el dedo gordo del pie para que cuando se enfrentaran a un cristiano no tuviesen el poder para vencerlos. Por eso es que Jesucristo ya venció por cada uno de nosotros. Si nosotros de repente estamos vencidos, estamos pasando por pruebas, ¿cuántos hoy en día están teniendo el dinero que ganan o tal vez no tienen trabajo? ¿Cuántos están enfermos hoy que no saben cómo enfrentar tal situación? Recuerden que hace 2000 años el Señor ya pagó tu deuda, ya te ha dado la victoria sobre tu problema, sobre tu situación la cual estás pasando. Hace 2000 años Jesucristo descendió a los infiernos, derrotando a cada uno que hoy te viene a hablar al oído, diciendo que no puedes avanzar, que ese trabajo no es tuyo, ese aumento no es tuyo, esa enfermedad que ha venido a tu cuerpo, Dios no te va a sanar, eso es mentira. Tenemos justamente el padre de mentiras, que es el Satanás, que nos ha mentido durante tanto tiempo, y hoy día es donde más trabaja justamente en la iglesia, trayendo esa mentira, diciendo que no vas a poder, no vas a ser sano, porque el médico ya te sentenció. Hoy, de acuerdo a la crisis que está viviendo el mundo, la crisis que está viviendo el país, seguramente no va a haber un trabajo para mí, no va a haber un momento para decir, bueno, estoy bien económicamente. Cuando estamos pasando problemas con nuestros hijos, tal vez, con nuestros padres, con nuestros hermanos que queremos que se conviertan, porque están pasando por la bebida, la droga, están pasando por momentos difíciles. Decimos, no va a salir de ahí, va a estar atado toda su vida. El Señor nos dio la autoridad, nos dio el poder para sacar a todos aquellos que están esclavizados, aquellos que están en cárceles espirituales de la cual no pueden salir. Nosotros tenemos esa arma para sacarlos. Nosotros tenemos esas armas para salir con poder y autoridad y derribar toda mentira del diablo, todo argumento de Satanás en las mentes, aún en nuestras mentes. Seguramente nosotros tenemos familiares que son creyentes, pero no creen, no han tenido un encuentro personal con Dios, no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario y ha sido suficiente ese sacrificio nada más. No tienes que pagarlo nuevamente tú, no tienes que salir caminando a ningún lado de rodillas o arrodillarte sobre maíz para que te duela, para que tu oración sea escuchada. Jesucristo
Cristo ya pagó por ti. Ya te has hecho libre. ¿Cuántos se animan hoy a decir, Satanás no va a poder tocarme más? Es simplemente tomar la autoridad, decir, creerle a Dios. Yo le creo a Dios. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no le creen a Él. Dice que los demonios también creen, pero ellos tiemblan. Cada vez que nosotros decimos algo en el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. Una vez escuché a un pastor decir que estaban dos demonios hablando en una iglesia. Estaban compartiendo entre ellos y se miraban y se reían y miraban a la congregación. Decían, si estos cristianos supieran el poder que tienen, ni el mismo infierno nos puede salvar. Y ese es el poder que tenemos nosotros. Dice que tenemos, Él puso sobre sus pies todo poder, señorío y toda cosa que se nombre. Y Él nos dio ese poder a nosotros, para que rescatemos lo que el diablo ha robado, para que levantemos al enfermo, para que levantemos el ser resucitado, el que ha muerto. Ese poder Dios nos dio. Entonces el diablo no tiene poder, no puede, no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros le damos la autoridad. Cuando confesamos algo, cuando decimos algo que nos condena a nosotros. Nosotros somos los que le damos la puerta, le abrimos la puerta al diablo, le abrimos la puerta a los emisarios de Satanás para decir, tengo tal cosa. El médico me dijo que tengo tal cosa, tal enfermedad. Lo que nosotros tenemos que decir, rechazo esa mentira del diablo. Aunque sea el médico seguramente tiene un diagnóstico y él se guía de acuerdo a eso. Y es justamente lo que el enemigo quiere que nosotros creamos. Es Dios nos ha levantado, nos ha dado poder y autoridad para derribar todo aquello que nos viene en nuestra contra. Jesucristo anuló esa acta de decretos que nos será contraria. Por lo tanto, hermanos, hoy en este momento debemos declarar que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar, porque Jesucristo ya nos ha levantado. Él pagó por nuestra culpa, Él pagó por nuestro pecado. Por lo tanto, si nosotros tenemos algo que todavía no le hemos entregado a Dios, hoy es el día que podemos levantar y decirle, Señor, te entrego mi carga, te entrego mi pecado, te entrego mi debilidad, para que el diablo ya no tenga poder sobre mi vida. Amén. Ahora quiero que repitan conmigo todos. Que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos vivifica hoy mi cuerpo mortal. Porque ese Espíritu, el Espíritu Santo, mora en mi vida y me ha dado poder y autoridad para derribar toda hueste de maldad, todo argumento de Satanás. Amén. Y sabemos que por la llaga de Jesucristo dice, no vas a ser sanado, ya has sido sanado, has sido curado. Ninguna plaga, ninguna pestilencia, ninguna necesidad, ninguna pobreza, miseria, escasez tiene poder sobre tu vida. El Señor te ha levantado, te ha dado poder para derribar toda hueste de maldad. Y aún aquello que se nombra, te ha dado poder para salir de esa situación. Amén. ¿Cuántos hoy están pasando por un momento de enfermedad? Tienen alguna enfermedad y el médico le dijo, esto es incurable. No tengan temor. No lo vamos a cobrar. Amén. ¿Quién está sin trabajo hoy? ¿Quién está pasando necesidades extremas? Levante su mano. El Señor quiere sacarte de ese lugar. Él quiere que hagas un pacto con Él en este día. Que le vas a creer solamente a Él. Que vas a derribar todos esos argumentos que el diablo ha puesto en tu mente. Que Él ya no tiene poder en tu vida. Es ilegal todo aquello que el diablo te ha mentido. Dios en su palabra no dice que tiene que pasar por esa situación. Y si se hace el pecado, tenés alguna debilidad, entrégaselo a Dios. Para que Él te limpie. Simplemente tenés que confesar el pecado a Dios. Para que el diablo lo escuche. Para que no te pueda acusar más. Hoy es el día. Porque el Señor te ha dado ese poder, te ha dado esa autoridad. Porque el enemigo ya
derrotarte. Él no te puede derrotar. No te puedes sentir derrotado. El Señor ha pagado por ti hasta la última gota de su sangre. Su llaga, su marca en tus manos, en tu costado, en tus pies. Mire que hasta la última gota de su sangre cayó desde esa cruz. No quedó nada de su sangre. Y ese fue el precio que pagó por ti, que pagó por mí, por cada uno de nosotros, para que tengamos una vida de victoria, para que nunca más el enemigo tenga poder sobre nosotros. Hoy es el día para que digas, hoy decido caminar libre de toda mentira, decido caminar libre de toda necesidad, escasez, pobreza, miseria. El diablo te ha encarcelado tal vez en algún área de tu vida y no sabes cómo salir. Confiesa tu pecado a Dios. En tu momento de oración, desde el lugar secreto, confiesa ese pecado a Dios. Él todo lo ve y todo lo sabe. Él está esperando y te está esperando con su brazo, tu mano extendida para sacarte de donde estás. Simplemente tienes que confesarlo y ser obediente en todas las cosas. En todas las cosas. Nosotros cuando leemos del Deuteronomio 28 leemos del 1 al 14 nada más. Sí, donde están las bendiciones, pero no leemos el resto. Nosotros tenemos que ser obedientes. Y detrás de la obediencia, detrás de la obediencia viene la bendición. Nosotros tenemos que ser obedientes en todas las cosas de Dios. Amén. Concretamente, y nosotros tenemos un Dios de pacto, un Dios de pactos que cumple sus pactos desde la eternidad. Y a veces nosotros no podemos hacer un pacto con Dios. Hoy es el día donde el Señor quiere levantar y darte. Él tenemos un Dios de oportunidades. Tenemos un Dios de oportunidades. Hoy es el día. No lo desperdicies. No dejes pasar más tiempo. Es el momento. Hoy es el día. Entrégale tu carga. Entrégale tu preocupación. La palabra dice, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque yo te he dado poder y autoridad. Yo te he delegado mi autoridad. Amén.